Íñigo Urkullu, lehendakari, candidato a la reelección en las elecciones de este domingo. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Arratsaldeon, muy bien. ¿Qué ¿Está tal? garantizada la seguridad de los vecinos de Ordizia este domingo a la hora de ir a votar? De Ordizia y de todo Euskadi. Desde la Dirección de Procesos Electorales del Departamento de Seguridad ya se elaboró un protocolo que se envió a la Junta Electoral y se ha enviado también a todos los municipios. Y en el caso concreto de Ordizia sí lo ha determinado la propia Junta Electoral Central. El alcalde, de todas maneras, ha dicho hoy que no va a asumir las consecuencias del riesgo derivado de esta decisión. Dice que no está conforme. Bueno, yo no voy a entrar en polémicas con el alcalde de Ordizia. El alcalde sabe perfectamente, está absolutamente informado. Hoy mismo ha mantenido también una reunión la consejera con representantes municipales, encabezados también por el alcalde y con alcaldes de otros municipios del entorno del Goierri. Saben perfectamente qué es lo que hay, así es que no voy a entrar en polémicas con el alcalde, que además ha publicado algún tuit desmintiendo también algunas cosas que se le imputaban a él en un audio. Cataluña, Baleares Cataluña ya a partir de mañana creo, Baleares a partir del lunes van a obligar al uso de la mascarilla en lugares públicos, incluso si se mantiene la distancia de seguridad de 1,5 metros. Ustedes, creo que usted ha anunciado una campaña de concienciación, sí. Ayer mismo lo comentaba con Pedro Blanco. ¿Solo la obligatoriedad no está encima de la mesa? ¿No se lo están planteando? No lo hemos previsto, salvo en el caso de Ordizia, por las circunstancias que están afectando, pero por lo demás no estamos contemplando, de momento por lo menos, no estamos contemplando la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Creemos que es más necesario que nunca una campaña de concienciación. Si ya lo habíamos hecho en el periodo COVID, en el periodo de confinamiento y posteriormente también, tras el levantamiento del estado de emergencia sanitaria y del estado de alarma, ahora vuelve a ser un momento de concienciación individual y colectiva, de corresponsabilidad. Y creo que es esa la primera medida que hemos de adoptar de manera recomendatoria. Sí, supongo que usted verse usted digo como vasco y como lehendakari, verse en los últimos lugares de todo el Estado español a la hora de usar mascarilla, en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa sobre todo, no le habrá gustado un pelo. Bueno, pero me parece que habría mucho que matizar de ese tipo de encuestas, pero en cualquier caso, más allá de lo que diga una encuesta y de que nos sitúe en un ranking, en un puesto o en otro, lo importante es que estamos ante la necesidad de convivir con un virus, que seamos conscientes de que somos vulnerables, de que esto es lo que nos ha enseñado la pandemia, que somos vulnerables a un virus que existe y que sigue entre nosotras y nosotros, y que por lo tanto lo que tenemos que adoptar es medidas por nosotras y nosotros mismos y por el resto. ¿Sigue sin temer a la abstención? Sí, en principio se dan las condiciones para ir a votar, aquella persona que quiera ir a hacerlo. Me parece que además es un momento crítico que invita también a ese ejercicio de corresponsabilidad que decía también en lo que es las medidas preventivas para el coronavirus, también un ejercicio de corresponsabilidad para lo que es la situación de crisis económica y de coger el tren del futuro. El tren del futuro en Euskadi pasa el día 12 y aquel que no lo coja pues lo va a perder. Nosotros, como sociedad en general, lo vamos a coger. A mí me gustaría que lo cogiéramos la mayor gente posible. En cualquier caso, yo hago una apelación, y es que no votar es desentenderse de los problemas. Que los que representamos a la sociedad nos presentamos cada 4 años a un examen, a una evaluación, y que aquella persona que haya votado a la formación que haya sido, como haya sido en mi caso a mi persona, tiene luego 4 años para seguir evaluándome, y si tiene que cambiar de voto, pues decidirá cambiar de voto. Precisamente sobre eso que nos decía usted, que es un ejercicio de responsabilidad, va el último mensaje, el último vídeo electoral del Partido Nacionalista Vasco. Vamos a escucharlo. Cuando tocaba quedarse en casa, te quedaste. Fuiste responsable. Gracias a aquello ahora estamos mejor. Este domingo no toca quedarse en casa. No votar es dejar el futuro en manos de otros. Votar es construir el país que queremos. Euskadi Zutik. Vota Urkullu lehendakari. Vota EAJ-PNV. Este domingo no toca quedarse en casa, que es lo que venía a decir usted. En las últimas horas su partido ha dicho que el último escaño en Álava, en el territorio por el que usted se presenta, se lo están jugando con Vox. Bueno, lo ha dicho su partido, lo ha dicho también EQO, lo ha dicho también EH Bildu. Suena un poco intento a movilizar el electorado.
Bueno, es en base a alguna encuesta que se ha publicado que sí, en el ejercicio de asignación de escaños y de distribución mediante lo que va a ser el reparto en base a la ley DONT, pues alguna encuesta sí indica que el último escaño en asignar en el territorio de Araba pudiera estar en disputa entre el Partido Nacionalista Vasco y Vox. Bueno, supongo que es una llamada también a votar, pero supongo que todas las formaciones políticas estarán analizando ese posible reparto del último escaño, ¿no? ¿Sería tan terrible? Al fin y al cabo lo elegirían los alaveses en este caso. No, terrible por lo que pudiera ser de representación social en una formación política que tiene una interpretación con respecto a las instituciones políticas, con respecto a los partidos políticos vascos aquí y sobre todo con un modelo social que yo no comparto en absoluto, nada de lo que plantea Vox como formación política, pero si las ciudadanas y ciudadanos lo votan, pues es legítimo. Me preocuparía que un único parlamentario pudiera tener una capacidad de estructura organizativa en el Parlamento Vasco como cualquier otro grupo parlamentario conformado por más de 5 parlamentarios, pongamos por caso. Sí, que estaría en el grupo mixto, pero como dice usted, con los mismos asesores y con las mismas ayudas, etcétera, etcétera. Hace poco más de una hora hablamos con asuntos concretos que han centrado la campaña electoral. Los sindicatos de Osakidetza se han concentrado en las 3 capitales para pedir a Osakidetza, comillas, la reversión de los recortes y una inversión equiparable a la de la Unión Europea. Usted ya sufrió en propia persona las propuestas de las centrales sindicales por la falta de protección a la plantilla durante la crisis. ¿Qué podían haber hecho como gobierno? Ya sé que visto desde ahora es fácil, pero ¿qué podían haber hecho y no hicieron? ¿Qué cambiaría de las decisiones que tomó? Pues lo que hicimos y lo que está reconocido en 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante denuncias tanto de SK como sindicato como también de comisiones obreras, como hemos conocido. Y las propias sentencias reconocen que Osakidetza primero formó a los profesionales en tiempo, segundo que lo que pudo ser una carencia de material fue puntual y limitada, y que en todo caso Osakidetza hizo por dotar de material al personal sanitario. Y no solamente lo ha hecho al personal sanitario, sino que lo ha hecho también al personal sociosanitario y al personal de los servicios esenciales de otras diversas instituciones o administraciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hay que partir de la consideración de que este es un fenómeno mundial, de que todos nos hemos visto afectados de la misma manera. Aquí hubo una carencia de equipos de protección individual, de EPIs y también de respiradores. Eso nos llevó a una concurrencia global, de una competencia a nivel internacional para dotarnos, para la compra de material. Incluso se nos ha presentado la circunstancia de que, teniendo que participar en una compra centralizada con el gobierno español, por ejemplo, una compra que recuerdo perfectamente de 1.000 respiradores, de los cuales 150 eran para Euskadi y 850 eran para el resto del Estado, comprados a China, todavía deberían haber sido suministrados para el día 5 o 6 de abril pasado, y el 5 o 6 de abril empezaban a fabricarlos, cuando estaban pagados. Sí. Bueno, esta es una cuestión que nos ha sucedido a todos los países, Y si hablamos de Euskadi, pues también, obviamente. De ahí extrajimos una lección, y es primero que en la medida de lo posible teníamos que conformar un almacén centralizado, que ya lo teníamos en periodo COVID y lo disponemos con un estocaje que es suficiente para lo que pueda ser los próximos meses. Segundo, que tendríamos que proceder también a un sistema de compra centralizada aquí en Euskadi para las administraciones vascas, cuestión en la que estamos encima de ello y que probablemente en el próximo Consejo de Gobierno lo aprobemos en el Gobierno vasco. Tercero, que también contemos con centros tecnológicos capaces de homologar y de certificar el material que aquí se pueda elaborar y producir, porque otro de los problemas que teníamos es que con la mejor voluntad, con la mayor generosidad, tanto empresas que han reorientado su actividad profesional y productiva, como también individuales o personas individuales de manera voluntaria, han elaborado material que luego no era homologado, no era certificado con la calificación suficiente, ¿no? Bueno, pues también tenemos centros tecnológicos ya dotados de capacitación para lo que es la homologación del material que sea necesario.
En cualquier caso, ojalá que no nos veamos en esa situación de un rebrote de pandemia que nos lleve también a esa necesidad, pero estamos preparados, estamos mejor preparados, estamos mejor organizados también ante lo que pudiera ser una misma situación que la que sufrimos a principios del mes de marzo, cuando además nosotros habíamos donado o habíamos cedido material del que disponíamos a otras comunidades autónomas que lo necesitaron. Los sindicatos no solamente están manifestándose hoy los relacionados con Osakidetza, también en educación. Ellos han hablado también de recortes. Es una palabra que se ha oído mucho. Usted le han interpelado continuamente los sindicatos y también los partidos, los grupos de la oposición. Le han hablado de que están haciendo recortes ya en educación, en las RPTs que están llegando a los centros, que ya ha habido recortes pues en comedores, etcétera, etcétera. ¿Esto es así? Pero vamos a ver, si ha habido un confinamiento y no ha habido una actividad presencial en los centros educativos en lo que ha sido el último trimestre, y no ha habido, por lo tanto, comedores, no ha habido transporte escolar, pues evidentemente que se han visto afectados las empresas que pudieran gestionar los comedores o los transportes escolares, obviamente. Sí. Pero lo que estamos diciendo es que el próximo curso se va a iniciar el curso, mejor dicho, con las mismas condiciones que el inicio del curso pasado, con el mismo proyecto educativo, con los mismos parámetros también en lo que puedan ser los centros educativos. Se ha elaborado un protocolo que se envió en la última semana del mes de junio a todos los centros educativos, toda la comunidad educativa es conocedor de ello. El discurso de los recortes es un discurso que viene ya desde el año 2008, o desde el año 2009, cada uno sabrá a qué periodo puede imputar esa interpretación de los recortes. Yo desde luego no me siento identificado en lo que es mi responsabilidad como Lehendakari desde el año 2012, diciembre del año 2012 hasta ahora, cuando hemos ido incrementando en los presupuestos todo lo que afecta a las políticas públicas sociales, y las políticas públicas sociales representan el 75%, por no decir el 77,5% del presupuesto ordinario del Gobierno vasco. Me parece que es un discurso recurrente que no tiene además correspondencia con los acuerdos que han ido alcanzándose también con los propios sindicatos que salen a movilizarse. A finales del año pasado nosotros habíamos alcanzado, y de hecho estamos en esa situación en el ámbito de la educación, con acuerdos con sindicatos en la escuela pública, con acuerdos con los sindicatos en la red concertada, tanto en Ikastolas como en la red concertada de Kristau Eskola o de los centros de orientación religiosa o de inspiración religiosa. Hemos tenido acuerdos, por ejemplo, con el consorcio Haurreskolak. Por lo tanto, habiendo tenido acuerdos con los sindicatos, que ahora estamos asistiendo precisamente en campaña electoral. Sí, pero están todos juntos. El Lehendakari es muy raro. Sí, ya conocemos. Lehendakari candidato. Ya conocemos esta dinámica, pero efectivamente, si se me hace esta pregunta, no es como candidato a Lehendakari. Es como Lehendakari. Sí. Y en este sentido respondo también. Es curioso que estando como estamos en una campaña electoral, pues asistamos a este tipo de movilización. ¿Usted puede garantizarles a ellos, a las personas que nos escuchan, que no va a haber Lo he dicho hasta la saciedad, no va a haber ajustes, porque ningún gobierno reconoce que hay recortes, tampoco lo reconoció en su día el Lehendakari, que tuvo que aplicarlos, hablaba de ajustes, reordenación del presupuesto? Lo que sí hubo fue un recorte en el año 2010 por parte del gobierno español, que afectó a la función pública y que de manera derivada de la función pública también afectó a otros servicios dentro de lo que es la propia política. Pero fue como consecuencia de un recorte impuesto por el gobierno español. Pero si usted le dejan, por ejemplo, ni congelación de sueldo de funcionarios, ni aplazamientos de OPEs... No, si estamos comprometiendo, por ejemplo, una oferta pública de empleo de 4.000 plazas en el ámbito de la salud, 400 plazas comprometidas para lo que es la atención primaria. Estamos planteando también la oferta pública para el ámbito de la educación. Estamos planteando una oferta pública en general de 10.000 plazas de oferta pública de empleo en la función pública. ¿Cómo estamos planteando recortes? Lo que sí es necesario es hacer una política realista. A mí me parece muy bien que cualquier otro partido político diga que el 7% de no sé qué, más el 2% del PIB de no sé qué, más el 5% del PIB de no sé qué. Muy bien, de acuerdo. Si es por hacer, a ver quién oferta más, pues lo podemos hacer, pero eso no es una política realista en base a los recursos de los que disponemos. Yo lo que sí he comprometido es que no va a haber recortes. Si le dan los números,
¿gobernará de nuevo con el Partido Socialista de Euskadi? Lo que necesitamos es un gobierno fuerte, es un gobierno estable, con capacidad de alcanzar acuerdos. Es un gobierno que, además de un programa realizable, y esto es lo que yo creo que la sociedad que es madura debe también interpretar de lo que unos y otros le decimos. Lo que nosotros estábamos planteando es que el próximo gobierno, en un momento crítico en el que surge una necesidad que va a tener que afrontar la garantía de los servicios públicos junto con lo que es la reactivación económica y la generación de empleo para volver a la senda en la que estábamos en febrero de este mismo año, lo que toda la ciudadanía debería interpretar es que aquí lo que hace falta son políticas realizables, que el desideratum, el deseo es uno, pero lo realizable es otro en función de los recursos. Necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno que sepa qué es lo que tiene entre manos, un gobierno que sea capaz de conciliar un programa de gobierno como el que hemos tenido en esta legislatura a terminar entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, y que además sea capaz de alcanzar otros acuerdos con otras formaciones políticas o con otros agentes económicos y sociales. Con EH Bildu hoy en día es imposible por... No, porque EH Bildu, yo no sé si es que ha sentido vértigo en el reciente pasado también a alcanzar acuerdos con la coalición de gobierno, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, o más concretamente con el Partido Nacionalista Vasco, pero a las pruebas me remito. EH Bildu renunció ni siquiera a negociar el proyecto de presupuestos para este año 2020. Negoció el proyecto de presupuestos para el año pasado, 2019, y hasta el último minuto creíamos que podíamos alcanzar un acuerdo con EH Bildu, y así además se comprometió EH Bildu, y luego en el último minuto se echó atrás. EH Bildu ha tenido una dinámica en el Parlamento Vasco absolutamente destructiva incluso en lo personal en relación con algunos consejeros y consejeras del gobierno vasco. Y en este sentido, EH Bildu no ha mostrado ninguna disposición, más allá de lo que pudiera haber sido su concurso en otros proyectos de ley, pero no ha mostrado ninguna disposición a lo que pueda ser una colaboración y una contribución desde lo que es su propia ideología a compartir con un gobierno de coalición Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi. La cogobernanza que se ha puesto en práctica, que se puso en práctica en las últimas semanas del estado de alarma, es un camino a explorar. ¿Usted cree que tiene posibilidades de, no sé si ahondando en ella, llevarles a la bilateralidad que ustedes siempre están buscando? ¿Le gusta? ¿Le parece insuficiente? Bueno, es un término que necesita ser dotado de contenido. Como término parece que ha quedado ya acuñado. Sí. Y que además es reconocido incluso por parte del presidente del gobierno español, que España es un Estado compuesto. Esto lo ha mencionado él en intervenciones públicas, tanto en conferencia de presidentes como en conferencias mediáticas de rueda de prensa. Bueno, lo que hace falta es pasar de las palabras a los hechos. Si se reconoce que es un Estado compuesto, si se reconoce que es un modelo, el de la cogobernanza, el de la gobernanza compartida, el de la gobernanza colaborativa, un modelo que hay que aplicar, hay que dotarlo de contenido. Y esto es lo que está por ver todavía. Es lo que estamos planteando desde lo que es una actualización del Estatuto de Autonomía que está pendiente de ser completado. Lo que estamos planteando en su actualización, en su reforma, es que haya un sistema bilateral de garantías. Sí. El pacto, no quería preguntarle por cosas relacionadas con el Gobierno de España, porque ya habló usted largo y tendido ayer con Pedro Blanco del tema, pero ahora que estaba hablando de este tema me estaba pensando en el nuevo estatus, que supongo que el año que viene, en la legislatura que viene, se retomará. El hecho de que esté ahora mismo el Partido Socialista buscando el apoyo de ciudadanos que puedan ser socios, ¿eso puede dificultar el trámite en el Congreso de los Diputados del Estatuto Vasco? Bueno, lo primero es la necesidad de clarificar también cuál es el papel que a cada uno le corresponde en este escenario en el que, curiosamente, el Partido Popular aquí se presenta en coalición con Ciudadanos, cosa que no sucede en Galicia, que también celebra elecciones autonómicas el mismo día 12, el próximo domingo. Es curioso. Por lo tanto, el Partido Popular primero tendría que aclarar qué es lo que tiene de vínculo con Ciudadanos. Segundo, que de ahí, hoy estoy escuchando también las consideraciones entre el presidente del Gobierno español y el presidente del Partido Popular español, de un posible pacto que se pudiera haber planteado en días atrás. Sin embargo, ahora se renuncia a ese posible pacto.
Es curioso que además esto suceda en un tiempo en el que se habla también de un posible acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos que tiene un acuerdo con el Partido Popular aquí en Euskadi. Es decir, que todo esto necesita una clarificación y más todavía si añadimos que, hombre, la posibilidad de un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos ya se dio en su momento cuando Pedro Sánchez quiso ser presidente en un primer intento y ya alcanzar un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos. Pero ahora existe un gobierno de coalición, Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, que Unidas Podemos, al ver la posibilidad de un Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos, para un acuerdo presupuestario, dice, oiga, que yo soy socio de la coalición de gobierno y que el proyecto de presupuestos del gobierno tendrá que ser previamente pactado con Unidas Podemos. Bueno, pues todo esto necesita de aclaración y además lo que necesita de aclaración es también Ciudadanos qué compromiso tiene para con las instituciones de autogobierno aquí, para con lo que es el sentido de autogobierno, basado también en lo que es el concierto político y la ley quinquenal de cupo. Dos últimas preguntas. Han atacado con pintura roja la lápida de la tumba de Fernando Buesa, asesinado por ETA. ¿Y qué nos pasa? Le he leído a usted que ya ha respondido en Twitter, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sigue pasando a los vascos y vascas? Me parece absolutamente repugnante y carente de todo lo que es el sentido humanitario mínimo que deberíamos tener como seres humanos ante lo que pueda ser personas que, bueno, cuyos restos están depositados en un lugar, en la manera que sea, a modo de cenizas o a modo de enterramiento, ¿no? Yo creo que es una situación que nos sigue teniendo la luz encendida de que tenemos que ser muy didácticos, pedagógicos, de lo que es el valor del respeto a la tolerancia, el respeto a la diversidad, el respeto a la diferencia de pensamiento ideológico, de posicionamiento político, y que solo tenemos que trabajar en las generaciones jóvenes para que no suceda lo que hoy todavía desgraciadamente está sucediendo. No sé quiénes serán los autores, pero sí hay una parte de la sociedad que ha crecido en el odio, que se ha educado en el odio al adversario, en el odio al que piensa de manera diferente, y esto es lo que tenemos que atacar, y es el compromiso también de lo que tiene que ser una profundización en valores en el sistema educativo. Va a acabarse la campaña y todo apunta, aunque esperemos que no, pero que no vamos a encontrar, que no se va a poder encontrar a los cadáveres de Sololuce y de Beltrán en el vertedero de Zaldívar. Usted ayer mismo le contaba a Pedro Blanco, hacía hincapié una vez más en que lo sucedido atañía a una empresa privada. ¿El gobierno vasco no se siente responsable, aunque solo sea invigilando de lo que ocurrió allí? Bueno, por eso mismo comparecimos ante la Diputación Permanente del Parlamento, 4 consejeros liderados por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y yo mismo como lehendakari. Dimos cuenta de lo que es la actuación del propio gobierno, hemos dado las explicaciones, por lo tanto, en el ámbito parlamentario. Seguimos trabajando, habiendo encargado un informe pericial, habiendo encargado una auditoría externa también de lo que pueda haber sido la gestión del vertedero por parte de una empresa privada, como también estamos colaborando con la justicia en toda la labor que esté procediendo desde Fiscalía, y en este sentido, bueno, pues lo que sean las resoluciones las tendremos absolutamente en cuenta, pero en principio yo creo que hay que insistir primero que fue un derrumbe, un deslizamiento, una catástrofe, un hecho inesperado, pese a los controles que se pudieran haber acometido por parte de la Administración en la gestión de un vertedero de una empresa privada, que fue precisamente una empresa privada la que ha sido incapaz de abordar la remediación del terreno previamente a lo que es la situación que hoy en día ya existe tras la estabilización de ese derrumbe o de ese terreno derrumbado, ¿no? Y nosotros vamos a seguir en la búsqueda de las 2 personas desaparecidas, por lo menos hasta que las familias así lo quieran. Íñigo Urkullu, le dejo 30 segundos, 40 segundos, un corte de voz para que se dirija a los que nos están escuchando para que le voten el próximo domingo. Pues como Partido Nacionalista Vasco sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que garantizar los servicios públicos, tenemos que ayudar a las personas y a las familias más vulnerables, tenemos que reactivar la economía y tenemos que ayudar a crear empleo.
no hay que tener miedo al futuro. Euskadi se ha levantado de crisis anteriores también y yo estoy seguro de que Euskadi se va a levantar de esta crisis, pero para ello es necesario un gobierno que tenga experiencia, un gobierno que sepa qué es lo que tiene entre manos. Nosotros tenemos además un programa elaborado muy sólido como es Euskadi Sutik y sabemos, por lo tanto, que con el concurso de todos Euskadi va a volver a ponerse en pie. Gracias y suerte el día 12. Eskerrik asko.